Evidentemente, Petróleos Mexicanos es la pieza clave para permitir que el país, que México, salga adelante de este reto observado celosamente por las empresas calificadoras. Una pieza clave que no fue atendida debidamente durante muchos sexenios, que fue presa de la corrupción, hoy es, sin lugar a dudas, la llave que puede permitir que México supere la presión de las empresas calificadoras y del mundo financiero internacional. Este asunto lo habremos de analizar aquí a fondo. ¿Tiene sentido salvar a Pemex? ¿Es obligado salvar a Pemex cuando no llega aún la versión 3.0 del plan de rescate, del modelo de negocio que prometió el gobierno federal al mundo financiero internacional? No se vaya, estamos a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Bueno, ¿cuáles son los elementos clave de los segmentos que habremos de abordar a lo largo de la siguiente hora? ¿Por qué es tan importante Pemex para el país? No solamente para el asunto o la cosa petrolera, sino para el país en su conjunto. En el segundo bloque vamos a hablar de que Pemex no ha recibido la atención que merece, evidentemente, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo tiene ese problema. El tercer bloque, factores que se oponen al plan de rescate de Petróleos Mexicanos. Y por último, por supuesto, el terreno que tiene que ver con el final de este programa. Iremos viendo cuál es el camino que puede tomar Petróleos Mexicanos en los siguientes días, ya no digamos meses, en los siguientes días. Muchas gracias y agradezco mucho a todos ustedes que nos hacen posible un análisis serio. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Al contrario, encantado. Gracias. Sí. Muchas gracias por me estar aquí quedo con dado. nosotros. Bueno, nos quedamos esperando este pasado fin de semana el plan 3.0 de Petróleos Mexicanos, ¿no? En eso habíamos quedado y resulta que no llegó, y eso es una, me parece, salvo su mejor opinión, señores, puede ser una mala señal, ¿no? Pues sí. ¿No? Sí. No ha salido, ¿verdad? No ha salido. El plan de negocios. El plan de negocios, Se han filtrado que cosas. no había gustado en la versión 1.0 y en la 2.0, y la 3.0 tampoco sale, lo que quiere decir que está atorado. ¿Les parece a ustedes que está atorado? Sí, Rubio. sí, me parece que está. Debe haber diferencias ahí, claramente en la definición de los objetivos, de las prioridades, ¿no? Las cosas que se han sabido. Hay temas que incluso yo mismo ya he comentado públicamente que a mí me preocupan, ¿no? El no invertir en aguas profundas, por ejemplo. El no invertir en aguas profundas sería un gravísimo error en el largo plazo. Esta es una industria a largo plazo. O sea, las decisiones de hoy repercuten en 8 o 10 años, no son de efecto inmediato, y si tal y como ha trascendido, de verdad todo el sexenio no hay inversión en aguas profundas, es grave y es un error en el largo plazo, porque en algún momento vamos a tener que ir. Yo no sé si en 5, en 10, en 15 años, pero vamos a tener que ir a aguas profundas. Es parte del horizonte geológico natural futuro de Petróleos Mexicanos. Y si no invertimos, en cuanto más tardemos, vamos a ir sin recursos humanos suficientes, sin capacidades tecnológicas propias, no quiere decir que se haga solos, no, pero todo el mundo desarrolla algo, y en un descuido hasta sin conocimiento geológico de nuestra propia, desde nuestro propio patrimonio. Entonces tienes que ir en una condición de subordinación con quien sea. O sea, tú vas a tener que buscar ahí sí una alianza, o tal vez de plano dar un contrato de licencia para que alguien más venga a hacer lo que tú ya no estés en capacidad. El doctor Fluvio Díaz Ruiz es un conocedor muy destacado del asunto petrolero. Estuviste sentado en las mejores mesas de Petróleos Mexicanos. Bueno, no sé si son las mejores, pero bueno, pues al menos en donde se tomaban las decisiones, ¿no? Así es. Y ahora me imagino que ha de ser para ti difícil ver Petróleos Mexicanos en las condiciones en las que se encuentra. Ahorita vamos a detallar un poco más, porque otro personaje muy destacado del análisis económico, Luis Pasos, es una persona con fuertes convicciones y también no sé cómo contemples este retraso
inexplicable de ese plan de negocios de la empresa petrolera más endeudada en el mundo, Luis? Mira, desgraciadamente, Fru tiene razón en algunas cosas. Primero, yo sí supongo, porque no hay datos oficiales, de que este retraso se debe a que no les da la aritmética. O sea, muchas veces nos emocionamos con inversiones, queremos hacer algo, pero no pasan el simple análisis aritmético. O sea, no son rentables, no hay dinero. Y también hay unas contradicciones, que ahorita Fluvio dijo algo de eso. Todas las inversiones en petróleo maduran a la larga. Y cuando un gobierno dice, quiero esperar a ver frutos, quiero ver, oye, espérate, esto no es de mañana. Tú no puedes cosechar todos los frutos en el mismo sexenio que se sembró. Y tenemos, por ejemplo, el caso concreto de las aguas profundas. En México se han, vamos a decir, hecho 5 hoyos, por decir así, se han perforado 5 pozas más profundas. Nos costaron cientos de millones de dólares. ¿Sabes cuánto se sacó? Nada. Nada. Porque se tiene que contratar a gente que sabe, y esta gente le dices, Pemex, ese es el grave error, que no deja que los que van a hacer las perforaciones decidan dónde, sino dice, quiero que lo hagas aquí. Por ejemplo, en tierra es uno de los petroleras que más fallas tiene en cuanto a sacar de las perforaciones petróleo. Hay un porcentaje del 30-40%. Aquí la mayoría no funciona porque a la gente la contratan y le dicen, haz el hoyo aquí. Y tiene que hacer el hoyo donde dicen, y si no sale, de todas maneras le pagan. Por eso, en el caso de las aguas profundas, hay que hacer lo que hacen los gringos. En Estados Unidos hay como 30 compañías privadas. Ellas son las que hacen, perforan, las que sacan y le pagan al gobierno. Y el gobierno no tiene más que ver que cumplan con ciertas normas, y están sacando ya más de 1 millón de barriles diarios. Y es líder mundial en la producción 12 petrolera. millones de barriles al día, ya produce más que Arabia Saudita, Sí. que es también otra historia, porque dicen, oye, es del gobierno. No, ahí es de los jeques. Los jeques son los dueños. Aquí cada 6 años cambian de dueños y salen con más lanas que los jeques. Y los jeques nunca expropiaron nada. Le compraron a los gringos, y después ahorita están privatizando, igual en Noruega. Y aquí queremos seguir con la misma cuestión por una ideología que ya es obsoleta. Ni en China ni en Rusia siguen con monopolios estatales. Y aquí queremos regresar al siglo pasado. Entonces el problema es que hay muchos inversionistas que ya tienen miedo de entrar, porque no vaya a ser que al ratito nos digan que no. Y ahorita uno de los graves problemas de México es que todos los que han hecho cuentas, tanto el INCO en un estudio que hizo, como las calificadoras, hablan de que, por ejemplo, Dos Bocas no debería de estar ahí, en todo caso en Tuxpan, en Tula, cerca de donde están, de donde llega el petróleo, pero no se puede gobernar con caprichos, ni decir, aquí se tiene que hacer esto. Por ejemplo, a todos los que invitaron a la de Dos Bocas dijeron que no, porque el precio que ellos quieren, ¿no? Y ahora dicen, pues lo vamos a hacer con nosotros, como si fuera a hacer una escalera. Entonces, el problema es que las inversiones que se tienen planeadas no gustan a los inversionistas. No van a zapar a Pemex de una quiebra, que pues ya no podemos decir que es el sindicato, porque era ni con el saqueo que hicieron ni al sindicato nombran, que la dejaron saqueada. Entonces se encuentra con esto el nuevo gobierno, y pues tiene que cambiar, vamos a decir, a una apertura. Digo, hay estudios que hacen ver que le sale a Pemex, a México, igual o tiene más recuperación si se dan en concesión a particulares. Pero si seguimos con el mito de la soberanía y confundimos soberanía con estatismo, y con el hecho de que el presidente sea el que decida quién va a ser el director, dónde se van a poner, pues en Estados Unidos, por ejemplo, Trump, por ahí va, no tiene nada que decir dónde se van a construir. Los dueños, por ejemplo, de aeropuertos son ciudades, los dueños de la refinería son particulares, igual en casi todos los países del mundo. Entonces, el problema aquí es ideológico, el problema es que se quiere que todo lo haga el Estado, y se dice que se va a combatir la corrupción, pero pues vemos que cuando algo es de todos y no es de uno,
pues es cuando florece la corrupción. El maestro José de Ábalos, Buenas noches. prominente economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo lo ves? ¿Coincides con nuestros panelistas? Bueno, hay dos temas en principio que se plantearon. Uno es el retraso en el plan de negocios de Pemex. Otro fue el de la cuestión de la necesidad estratégica de pensar en aguas profundas, Sí. que eso es un tema que además venía desde los años 70. Yo lo platicaba con mi maestro y amigo Narciso Basols Batalla, y lo tenía claro desde hacía décadas. Y un tercer tema es la cuestión de si la soberanía es una ideología, en fin, y además un estatismo centrado en el presidente. Sobre la cuestión del plan de negocios, efectivamente hay una cuestión formal en términos de calendarios, de objetivos, de rutas críticas que tiene que tener cualquier empresa para realizar un ciclo anual desde que comienza hasta que termina al año siguiente. Pero al mismo tiempo también debemos reconocer que Pemex está en una crisis. Y aquí cuando digo crisis hay que entenderla en su doble sentido. Crisis es no nada más destruir, sino es reordenar, reconstruir. De entrada, tenemos que pensar en cuestiones como estas. Me preocuparía más que la cuestión del plan de negocios de Pemex, algo que el gobierno de Andrés Manuel ordenó, bueno, el propio presidente de la República, si no mal recuerdo fue el 11 de diciembre, pocos días después de tomar posesión del cargo, y es el asunto de investigar a fondo PMI, Pemex Internacional, que en el esquema neoliberal se convirtió en PMI SADCB. ¿Qué es lo que hace Pemex Internacional? Bueno, si yo tengo un negocio y le digo al cajero, al que era mi empleado, bueno, ahora vas a funcionar como empresa autónoma para que tengas el aliciente de la competencia privada, en realidad el problema es que le estoy liberando las operaciones de comercialización, sobre todo exportación, un tanto importación, que ahorita ya no se ha importado crudo, y otras operaciones comerciales, que incluyen desde luego instrumentos financieros, derivados y toda la cuestión. Estamos hablando de operaciones en 20 países. Entonces, el dinero de las exportaciones de Pemex, aunque a Pemex, a Petróleos Mexicanos, se ha venido reduciendo, no quiero hablar de desplome, se ha venido reduciendo, porque desplome tiene un tanto que ver con quitar de lado el problema de que en realidad hay desinversión, hay dilatamiento, hay fallas deliberadas se puede decir en algunos casos. Sí. No digo desplome, digo se ha dejado de estar... se ha bajado el nivel de producción, ya sabemos, fue histórico, en 2004 llegó a casi a 3.5 con los gobiernos de saqueadores de Vicente Fox. El asunto es, en la actualidad estamos en 1.6 y tanto, sube un poquito, baja, hace escándalo la prensa, lo que a veces Krugman dice economía de sube y baja, que él no considera que es economía. Es bueno que haya un foro de economistas para discutir efectivamente a fondo problemas de la nación, felicidades por eso, pero el asunto es este. Con todo y esa caída de la producción, quiero destacar, por ejemplo, en los últimos trimestres, si vemos los indicadores petroleros de Pemex, Pemex no solamente ha mantenido el 1.000.000 de barriles de petróleo crudo en promedio, que casi es una tendencia que empezó con el sexenio de Salinas en el año 90, sino que además de eso ha estado creciendo, ya estamos exportando casi 1.200.000 millones de barriles diarios de petróleo crudo sin procesar, lo cual para el país es un costo de oportunidad, ese no procesamiento de la materia prima. Pero el punto al que voy es, pensemos en el volumen de los valores que maneja PMI como una empresa privada con negocios que no son de ellos. Falta el dinero del huachicoleo, falta la adición de los fondos de estabilización petrolera. Y hace unos días hubo una reunión, si no mal recuerdo, con 24 bancos. Yo a los únicos que extrañé fueron a los alemanes,
estuvo el mayor banco, creo que es el mayor banco chino, el Bank of China, 8,000 millones de dólares. En este sentido, la carencia propiamente formal no quiere decir que no haya diálogo con la banca. Me parece excesivo que se tome como criterio para calificar de 2B más a B negativa de Fitch y de Moody's, etcétera. Yo creo que Pemex está haciendo lo correcto en términos de recuperar sus ingresos para evidentemente recapitalizar, ahora que se cumpla la promesa de que eso sea transparente y sin corrupción. Bien, Eso sí. Déjenme ir a una pausa porque ya Gracias. creo que hay suficientes elementos como para plantear las coincidencias o no de lo que ustedes han manifestado en esta mesa. Vamos a una pequeña pausa y entramos con el análisis y el debate. Un ejercicio muy de la prensa de análisis en lides balompédicas, ¿no? Como le hace a André Marín, ¿no? Ok. A ver, nada más para picar cresta. ¿Tiene sentido, nada más dígame sí o no, ¿tiene sentido cerrar la Pemex? Sí, todo ese tiempo. Luis, Tiene un alto costo, va a costar más que cerrarla. maestro, Absolutamente sí, Sí. rescatarla. rescatar. No, y déjame, si quieres, doy unos elementos. Ahora sí, dijera el clásico, yo tengo otros datos. Que dio mi paisano Luis. Sí. No, Seguro tenés otros datos. sí, el índice de éxito de Pemex es muy bueno. De hecho, está ligeramente por encima del promedio mundial. Aquí sí, como en el béisbol, batear 300 es bueno. Sí. En el petróleo Pemex anda en el 40, o sea, es 400. Ni Ty Cobb fue el último, creo que con Ted Williams, que batearon eso. Porcentaje de bateo tan es bueno que cuando se invirtió en exploración en serio, entre 2003 y 2012, Pemex pasó, porque ahí Pemex era sinónimo de la industria petrolera nacional, ¿no? De una tasa de restitución de 24% en 2003, es decir, ¿qué es la tasa de restitución? Es cuántos barriles descubro por cada barril que produzco, ¿no? Porque Sí. así como la marchanta, si no, mañana que vendo. Exactamente. Entonces, la tasa de Que restitución... forman parte del activo de la empresa. Claro. Perdón. En este caso es de la nación, porque son de Claro. la nación, pero hacia 2003, derivado de la caída del precio del crudo, recordemos a fines de los 90, ¿no? Que la mezcla mexicana se llegó a cotizar en $7.85 a dólares corrientes de aquellos años. Y entonces lo primero que hacen las empresas cuando cae el precio es recortar la inversión en exploración. Entonces prefieren, por una racionalidad estrictamente económica, sacar tus gastos de producción, que eso sí lo sigue sacando, ¿no? El costo, sobre todo en un país como México, que tiene ese gran yacimiento de Cantarell, el costo de extracción, no el de producción, pero sí el de extracción, era muy pequeño y lo podías pagar con los $7.85. Entonces, pero se dejó de invertir en exploración. Entonces caímos a una tasa de 24%, es decir, que por cada 4 barriles que producíamos, solo encontrábamos uno adicional. Entonces se nos iban cayendo las reservas. A partir de 2003 se hizo un esfuerzo muy importante de inversión en exploración y ya para el 2011 Pemex estuvo en 101%, que fue un porcentaje que mantuvo en 2012 de restitución, es decir, ya estaba en el ideal de sustentabilidad de cualquier empresa petrolera. Pero no solo eso, en ese lapso, Pemex fue la segunda empresa del mundo en incorporación de reservas con ese esfuerzo exploratorio. Solamente detrás de Petrobras, que descubrió Libra, que es el gigante que después de Cantarell es uno de los más grandes, el más grande que se ha descubierto en América Latina, ¿no? Entonces, cuando Pemex sí puede invertir, sí da resultados en exploración. Ahora, algo que también señalaba Luis, en lo que estoy de acuerdo, es que no se debe confundir un objetivo estratégico con el que yo coincido, que es reducir la dependencia de combustibles, después de lo que vimos en estas semanas sobre lo que puede hacer Trump, ¿no? Y si consideramos que nuestra principal, casi única fuente de aprovisionamiento de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces necesitas tener una cierta seguridad. La literatura internacional sobre el tema del Consejo Mundial de la Energía, ni siquiera de la Fundación Jean Jaurès del Partido Socialista ni nada, ¿no? Del Consejo Mundial de la Energía, establece que un nivel adecuado de producción interna es en torno al 70% de tu consumo. Si tú produces 70, 72%, se dice que es suficiente y es un nivel adecuado. Nominalmente, México tiene una capacidad de producción de 58%. En la realidad está produciendo el 35%. Entonces, esa ya no es ni siquiera dependencia, ya es una situación de franca vulnerabilidad, ¿no? Porque hay países que pueden ser, Japón, Alemania,
son totalmente dependientes, no producen un litro de crudo, pero tienen fuentes seguras y diversificadas de aprovisionamiento de crudo para satisfacer su demanda interna de combustibles. Aquí cuando se vino el Harvey hace 2 años, pues PMI tuvo que ir, que es quien compra el crudo, a Singapur, a Holanda, a la India, a Francia, a traer gasolina que a Pemex se le pagó como si le hubiera traído de Houston. Entonces también fue una fuente de pérdidas. Yo quisiera darte, porque evidentemente las posiciones no coincidirían. Sí. Él considera que Pemex lo ha hecho bien cuando se le ha dado las herramientas para que lo haga bien. Bueno, mira, ojalá fuera así. El Evangelio dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero Pemex, desde el primero que se desilusiona de Pemex, es Lázaro Cárdenas de sus memorias. ¿Qué ha sido Pemex? Y lo voy a decir, una cueva de ladrones y de saqueos. Y no es por el neoliberalismo, en todos desde el neosocialismo de Echeverría, de López Portillo. Con López Portillo no es la cuestión internacional que tú dices, sí, hay mucha corrupción, pero eso viene de López Portillo. Salían barcos enteros que se vendían en el mercado libre de Rotterdam. ¿Y para quién eran? Para los funcionarios. Entonces, hay que dejar claro que Pemex ha sido una empresa con altos costos. El mismo López Obrador dijo, había un Pemex bis, y no es nuevo. Han saqueado Pemex, pero no lo saqueó porque tú dices que Fox ha sido un saqueo. No, hombre, Fox pues fue de los mejorcitos en relación con nosotros, y si no, pues que digan a dónde saqueó. Hay que hablar del saqueo del sexenio pasado, hay que hablar del sexenio con el neosocialismo de Echeverría, de López Portillo. Y te voy a dar además un dato, para que veas la ineficiencia de Pemex. En Arabia Saudita se produce 10 millones de barriles diarios y tienen 65,000 trabajadores. En Pemex tienen más de 100,000, 108,000 o 110,000 trabajadores y se producen 2.4 millones de barriles ahorita más o menos. Entonces después dice es que también invierten, no. En Pemex ha sido un saqueo desde la perforación de pozos con sobrecostos, las empresas chatarras que compraron, y eso no es nuevo, pero ahora lo están diciendo. O sea, Pemex es de las empresas más corruptas del mundo. En las empresas privadas en Canadá, en esas partes, no se roban el petróleo, no hay huachicoleo. Aquí hay huachicoleo porque empieza, y lo dijo el mismo gobierno tal, desde dentro de Pemex. ¿Y por qué? Y eso lo digo en un librito por ahí, porque Pemex no es de nadie. Porque si fuera una empresa privada, limitan el endeudamiento. Aquí duplicaron el endeudamiento, no hay dinero para pagar el endeudamiento. Las pensiones que tienen son grotescas. ¿Sabes quién las paga? Nosotros con impuestos, no tiene. Para que tú tengas una idea del peso de esas pensiones, lo que van a tener que pagar este año por pensiones de Pemex es el doble del presupuesto de la Secretaría de Marina. O sea, que se gasta más en esa gente que privilegiadamente sindicalizados, que a los 55 años ya estaban ganando 80,000, 90,000 pesos mensuales. Eso es lo que ha quebrado a Pemex. Y Pemex no ha significado vamos a decir, se dice a través de altos impuestos, el gobierno se financiaba, pero se fue cayendo, y ahora estamos en la balanza internacional, importamos más productos petroleros que lo que exportamos. Pemex no contribuye más que al 7% de las exportaciones, y el salvamento, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios serios, las calificadores, el programa de salvamento de Pemex, metiéndole más dinero a Pemex, es meterle dinero malo al bueno. Hay que abrirla, como en todos los países exsocialistas, como todos los países asiáticos, como casi todo el mundo, a las empresas privadas. Juan José. Un dato duro de entrada, no es petrolero. Todo ese periodo, concluida la etapa armada de la revolución, sobre todo a partir de la Constitución de 1917, cosa que a Macario Schettino tampoco le gusta mucho y a otros. Pero el asunto es de una población que se había mermado en 1 millón de personas, que quedó en 14 después de haber sido 15 en 1910, llegamos al año de 1975 a aproximadamente ser casi 70 millones de mexicanos. ¿Cómo se da eso? O sea, un criterio absoluto definitivamente es el tamaño de la población. Ya no me voy a meter a discutir el tema de las tasas de crecimiento, el periodo del desarrollo estabilizador, que sin duda
efectivamente la disciplina financiera tiende a exagerarse la cuestión de Antonio Ortiz Mena, porque de otra parte estuvo toda la aplicación precisamente del desarrollo de una política industrial, que es lo que tiene Estados Unidos que nosotros no tenemos. Eso hace una gran diferencia entre la economía estadounidense, o sea, el grado de integración y el grado de desarrollo. Los Estados Unidos, cuando han querido y han necesitado, han sido altamente proteccionistas. La revolución de independencia de 1776, cuando el Tea Party y todo este tema, precisamente por aranceles, un tema de aranceles, sí, claro, hay que recordar, por altos impuestos, pero fue sí, proteccionismo. Y el punto es que el asunto es, se tiene que permitir madurar a México. Íbamos en un buen camino, yo no digo que todo se haya logrado. Aquí no voy a poder cerrar muchas cosas por razones de tiempo, pero quiero solo señalar una muy importante, que sí se está logrando, es una revolución radical lenta, porque no puede aquí haber quinazos, no puede haber elbazos ni cosas así en un régimen como este. No estamos en el régimen de Salinas, que se robó la presidencia. Aquí lo que está ocurriendo, ¿no?, es la democracia sindical. Y voy al tema de Carlos Romero Deschamps. Ese es otro punto que va a fortalecer las finanzas de Pemex. Ahorita Romero Deschamps, lamentablemente, yo quisiera que se hubiera ya renovado la cuestión sindical, pero son ellos los que están ya negociando el contrato colectivo de trabajo y los tienen bien dobladitos. ¿Por qué? Porque movimientos de trabajadores renovadores, como el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera y otros, han insistido en denunciar. El sindicato tiene mucho que ver con evitar el desperdicio, el escurrimiento de los recursos de Pemex. Eso tiene que cambiar y está cambiando. ¿Para bien o para mal? Para bien, pues yo hasta ahorita los sindicalizados siguen siendo el rey. Y los sindicatos están gastando un resto de lana y se han robado un gran... Para regresar a la pausa. Te prometo que regresando a la pausa. Estábamos con restitución de reservas. Estaba muy bien lo que estabas exponiendo. Desde la barrera popular, ¿no?, de quienes, comparados con ustedes, por supuesto, no sabemos nada del asunto petrolero, a mí me parecería que el sindicato estaría en contra de la renovación porque sabe que finalmente van a salir sus trapos sucios. Pero bueno, yo prometí que ibas a iniciar. Sí, algunas cosas. A ver, sí, bueno, pues nadie va a dudar y va a cuestionar que ha habido corrupción en Pemex, como lo había en otros lados, pero es una responsabilidad del Estado. O sea, no es una fatalidad que una empresa pública en el mundo sea carcomida por la corrupción. Muchas empresas públicas, Petronas, por ejemplo. ¿Quién? Petronas es una empresa pública Indonesia, es muy eficiente. Eni es una empresa no solamente pública, sino de un país que no tiene petróleo, ¿no? Entonces, y Enrico Matei, el fundador de Eni, pues es una leyenda en la industria petrolera por lo que logró con esta empresa de un país que no tiene petróleo como Italia. Entonces, esa no es ninguna fatalidad y la gran crítica que yo comparto con Luis, y hay que hacerla al Estado mexicano por su incapacidad para combatir la corrupción, pero no es un tema de la naturaleza de propiedad. Dos, me parece que las comparaciones no son viables y no son adecuadas porque la geología y la historia cuentan. Yo no sé de qué pensiones habla Luis, mi madre es jubilada de Pemex, yo sé lo que recibe mi madre, está lejos de lo que dice Luis, no tiene nada que ver con eso. Hay unos cuantos, como en todos lados, privilegiados que reciben pensiones de ese tamaño. Bueno, Gurría se jubiló a los 42 años, ¿no? Pero no es el común denominador. Indebidamente. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y se jubiló a esa edad y es un privilegiado. No, la inmensa masa de petroleros ni de lejos percibe esa cantidad de dinero. Y yo sé lo que, no lo voy a decir para balconear a mi madre, pero es un orden de magnitud. Ahora, la masa salarial de Pemex, si bien hay muchos trabajadores, ¿por qué hay muchos trabajadores en Pemex? Porque Pemex tiene dentro, por razones históricas, cuestiones que no tienen otras petroleras. El sistema de salud. ¿Por qué tiene Pemex? El sistema de salud de Pemex es anterior al IMSS, es anterior al ISSSTE. Surgió con las compañías petroleras privadas. Fue la primera... ¿Es una herencia de la expropiación? No, incluso de antes. La primera reivindicación que hizo el naciente Sindicato de Trabajadores Petroleros, que recordemos a un héroe ya casi olvidado, Demetrio Vallejo, siendo líder ferrocarrilero, desde Coatzacoalcos impulsó a la Federación de Trabajadores del Sur de Veracruz, que fue la organización
que dio el impulso para que todos los sindicatos de las diversas empresas petroleras que elaboraban en México en la primera mitad de los años 30 se unieran en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y la primera reivindicación de ese sindicato fue el servicio médico para sus trabajadores. Por eso, cuando nace Pemex, ya existe al menos la clínica de Poza Rica, la clínica de Tampico y la clínica de Minatitlán. O sea, el sistema médico es anterior. Hoy en día Pemex tiene, no es lo mejor para el Estado mexicano, pero de esos más de 100,000 que efectivamente, como bien dice Luis, tiene Pemex, 20,000 son médicos, enfermeras y demás, todo el sistema médico. Pemex tiene por necesidad una unidad de telecomunicaciones que, si fuera empresa, sería la segunda empresa de telecomunicaciones de este país y en el Golfo sería la primera. ¿Por qué? Porque cuando llegó Pemex al Golfo no había telecomunicaciones y las tenía que desarrollar Pemex. Y así podemos seguir. Entonces, cuando hablamos de Saudi Aramco y demás, pues sí, son empresas que no tienen nada de estos beneficios. Ahora, quitando independientemente de esto, lo cierto es, por ejemplo, Pemex tiene menos empleados que Shell, sí, pero la masa salarial de Shell es el doble de la de Pemex. O sea, los trabajadores petroleros mexicanos ganan mucho menos que los trabajadores petroleros. No hablemos de los altos ejecutivos. En términos de la industria internacional, los salarios de Pemex están atrás. son atrás. Y yo sí soy enemigo, y yo es una crítica que sí hago al actual gobierno, de la homologación por lo bajo. O sea, como alguna vez se preguntó Rolando Cordera en un artículo, ¿cuándo tener condiciones decentes de trabajo se volvió privilegio? ¿No? ¿Cuándo perdimos desde la izquierda, desde la socialdemocracia, esa batalla cultural? Delito, ¿No? O sea, de repente se volvió, es gravísimo que tenga buenos salarios, no. Y en este país, y ahí están los indicadores de Oxfam, el ingreso, la concentración del ingreso es terrible, ¿no? Mira, Los primero, estudios de Oxfam Gerardo Esquivel. es todo lo que dice gran parte son mentiras, porque el problema social, y te lo digo en tres partes, no es la desigualdad, es la miseria. Y el problema en los países donde hay más desigualdad, hay más riqueza y hay menos pobres. Y eso otro día lo hacemos, pero es falso eso de que la desigualdad es una bandera política simplemente. Países más iguales en América Latina es Cuba, en donde hay más miseria. Venezuela ahora es más igual que antes. China era antes más igual y ahorita que ya hay clase media es más desigual. Pero ahí le dejamos. Te voy a dar datos que te gustan mucho. Pemex, en la relación deuda-activos es casi del 100%. Petrobras es del 41%. Todo, Petrochina del 21%. ExxonMobil de 11%. Es la empresa más apalancada falsamente. El sexenio pasado, toda la deuda que casi se duplicó de Pemex no se reflejó en ningún aumento de producción. Eso es ineficiencia. Y siempre ha sido. Bajo López Portillo fue ineficiente. El problema era disque administrar la abundancia y nos llevó el tren, se tuvo que declarar. Entonces, no podemos defender lo indefendible. Te voy a dar otro lado. Permíteme acabar con los datos. Productividad en Chevron es por trabajador casi 57. Pemex tiene menos productividad, la mitad de productividad que Petrobras, que la British Petroleum, que Exxon. Está mal. La deuda financiera de Pemex en los últimos 6 años pasó al doble del Producto Interno Bruto y no cooperó para aumentar el Producto Interno Bruto. El costo financiero anual de la deuda de Pemex del 2013 al 2018 aumentó en 270%. Y si tú dices que el pago es muy poquito, claro, qué bueno que ganemos más, pero que ganen los que produzcan. Claro. ¿Cuántos del sindicato no trabajan en Pemex? ¿Cuánto se ha gastado en esas compras? Entonces, no podemos defender lo indefendible. Pemex lo ha roído la corrupción, lo ha roído la mala administración. Y esto es común en muchas empresas estatales, que como Petrobras. ¿Por qué crees que está Lula de Silva en el bote? Porque hizo negocios con Petrobras, porque robó en Petrobras. Entonces, con todo respeto, mucha gente de Pemex gana dinero que ni ha trabajado, que ha sido porque es del sindicato. Entonces, tenemos una empresa con pérdidas, una empresa con gastos exagerados. Oye, la mansión que le regalaron a López Portillo, el sindicato, lo que se ha robó la quina, lo que se ha robado el actual, lo que se han robado desde dentro del huachicoleo empieza dentro de Pemex. Todos los directores han sido unos rateros y el gobierno los ha protegido, al último que anda ahorita escondiéndose. Entonces, no vamos a defender eso. Si yo no estoy en contra de Pemex per se, yo estoy en contra también de la idea de confundir que es el Estado el que debe manejar. El Estado debe vigilar a los particulares, no ser empresario.
Y eso fracasó en China, fracasó en Rusia, fracasó casi en Vietnam, que se murieron mucha gente queriendo poner el socialismo ahí, y ahora ¿qué hicieron? Darle a los particulares. Entonces, no sigamos confundiendo al Estado con administrador, que casi en ninguna parte del mundo ha sido buen administrador. Ahí lo tenemos en el norte, es donde están produciendo eficientemente y no tiene que entrar el Estado. El presidente no es el donde dice dónde se van a hacer las refinerías. Entonces, aquí a fuerza el Dios es el Estado, es el que va a evitar. No, hay muchos contratistas privados que se han hecho millonarios con el Estado. Hay muchos que quieren seguir con el estatismo. Y yo creo que ese es el mal de México. Es lo que se llama la tragedia de lo común. Un día lo vamos a platicar, que hay en México. ¿Por qué? ¿Cuánto meten de dinero los directivos? ¿Cuánto perdió Lozoya con todo lo que hizo? Nada, se hizo millonario como jeque árabe. Y no, en una empresa privada te va mal y tú pones tu patrimonio. En Pemex ninguno de los que gasta pone su patrimonio ni 5 centavos. Juan José. ¿Cómo se miden los indicadores de eficiencia, de eficacia de una economía, de una empresa? Esto varía, aunque supuestamente es estandarizado. Un criterio que, por ejemplo, yo detecté para Petróleos Mexicanos, las reservas de petróleo son de la nación. En esa medida no pueden formar parte del valor de la empresa. Las empresas, las majors, anglosajonas, etcétera, sí incluyen, del modo que sea, puede variar, pero incluyen el valor de las reservas petroleras y eso da un potencial enorme y es por el cual finalmente los bancos deciden dar o no dar crédito. Saben que las reservas, al menos después de esa reforma energética, yo no creo que esta reforma energética de 2013, debo decir, haya sido una reforma solamente mal aplicada o hecha con errores. Es una reforma que vulneró el desarrollo de la economía nacional. Pero bueno, el problema, ahora voy a eso. El primer punto, o sea, el valor de Pemex es mucho más y además si se considera el tema de que se le obliga a competir en un entorno de supuesta liberalización, pero seguir pagando, seguir financiando al Estado, pero además financiando en este periodo neoliberal, porque sí lo es, para el desarrollo, ¿para qué? Para estar pagando el FOBAPROA, para estar pagando onerosa deuda externa, para reemplazar la omisión fiscal de las grandes corporaciones mexicanas. O sea, se puede uno seguir ahí, pero el problema es cuál es el destino de la renta petrolera, pero de que existe, primera. Me faltaba mencionar un tema muy importante cuando platicábamos en Entre Telones, el tema de que si ha sido o no exitosa Pemex o si toda su historia ha sido negra, como han venido con líneas metodológicas a sugerir institutos extranjeros como el Cato Institute, como la Fundación Naumann y otros. El tema es que Pemex llegó a lograr que que México a 1990 fuese autosuficiente en producción de gasolinas. El desmantelamiento de la refinería de Azcapotzalco no es cierto que fue solo por el medio ambiente. La tecnología y también en Dos Bocas puede hacer maravillas. El tema de la refinación fue una cuestión que exigieron los ingleses desde que se expropió. Esto lo platica, por ejemplo, un funcionario del municipio de Poza Rica, Mario Román, la historia de la expropiación petrolera en Azcapotzalco, que fue heroica. Los trabajadores la sacaron y en 1990 México era autosuficiente en gasolinas. ¿Por qué ahora estamos importando el 80% de las gasolinas que se consumen? ¿A quién se le dejan las regalías? Bueno, hasta ahí lo dejo. Dos cosas muy breves. Los datos que daba Luis evidentemente tienen que ver en la productividad con lo que platicábamos. Tú tienes empleados que otras empresas no tienen, de naturaleza muy distinta. Dos, dato, entre 1993 y 2016 el régimen fiscal de Pemex le implicó pagar a Pemex el 110% de su rendimiento se endeudaba operativo. para pagar se endeudaba impuestos. para pagar impuestos. Así no se puede. Tres, no solamente es una cuestión fiscal, es una cuestión de la regulación a la que está sujeta. Su presupuesto está en la Cámara de Diputados y al final del día los techos financieros de Pemex también se utilizan como factor de ajuste de las cuentas nacionales. Entonces, Te prometo que inicias. Te prometo que en 10 minutos no vamos a tener que cortar por la pausa comercial. Ahora, Mejor regresamos y tienes la palabra, Luis. Hacemos una pausa. Se han equivocado varias veces. Las quitan, pierden A ver, cliente. Luis, ¿querías decir? A ver,
Mira, también hay que dejar claro, porque siempre se dice que Pemex paga muchos impuestos. Hay comparaciones de lo que pagan en impuestos, en derecho, empresas privadas a los gobiernos, y es tanto igual como lo que paga Pemex al gobierno mexicano. Hay diferentes posiciones. Es más, hay estudios de que lo que puede recibir el gobierno mexicano por las rondas petroleras, pues equivale a lo neto que recibiría Pemex después de lo que está haciendo. O sea, No, ¿verdad? bueno, él dice, yo digo que sí, son los datos, pero lo que yo te quiero decir, algo, es que en este momento la única opción que tiene es que otros hagan la perforación y la venta, que lo tiene que hacer Pemex. Vamos a ver lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos son empresas que ganan dinero y dan a los consumidores más barato que Pemex. Aquí les cuesta a veces 40 y 50% más al consumidor por los impuestos que tienen adentro estos precios, pero el consumidor paga más por la gasolina que el consumidor norteamericano. Allá son empresas privadas, ganan dinero, pagan impuestos y el consumidor tiene mejor y más barata gasolina. Igual en la electricidad a las empresas. Aquí la electricidad de las empresas es el doble o el triple que en Estados Unidos, y allá las compañías eléctricas ganan y aquí pierden. ¿Por qué? Por la corrupción. Tú lo que dices, entrega particular de la explotación petrolera. Claro, ¿con qué? Con la vigilancia del Estado, y va a ganar más. Ahí está el caso de Estados Unidos, no son de Marte. Es más, hay algo que tú hablabas de la expropiación, hay estudios muy claros que quien ganó y quien impulsó la expropiación petrolera fueron compañías norteamericanas para sacar a los ingleses. Y te voy a decir estos datos. Había casi el 70% era de ingleses, 30% de americanos. A los americanos se les dio $2 por cada dólar de activo, a los ingleses 50 centavos. Entonces, lo que querían los americanos es que se fueran los ingleses de aquí, que el gobierno agarrara esto porque no sabían quién hacerlo. Y gracias a trabajadores muy abusados de Pemex, la situación no fue peor. Pero vámonos a no culpar, con todo respeto al neoliberalismo, que el siglo pasado estuvimos llenos de políticas socialistas, la reforma agraria, Cárdenas pues fue socialista, la educación socialista, la expropiación del petróleo, después con López Mateo la expropiación de electricidad, la expropiación de los ferrocarriles. ¿Qué beneficio ha tenido el pueblo de ellos? Los que se han enriquecido son los gobernantes, los líderes sindicales, el pueblo sigue igual de pobre con Pemex. Se han robado ese dinero, ese es el fondo por muchas cifras que demos. Tú dices, no estás Sí, de no, a ver, acuerdo. el régimen fiscal de las asignaciones es muchísimo más pesado que el de los contratos, porque el régimen fiscal de las asignaciones está ¿Qué es basado... eso? ¿Cuál es? Las asignaciones son las áreas que se le entregaron a Petróleos Mexicanos en la ronda cero. Basta leer la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para darse cuenta que ahí es un régimen que está basado sobre ingresos. En cambio, en el caso de los contratos de licencia, que sería el equivalente más cercano, son contratos que están basados en las utilidades y sobre todo en una variable que no vamos a poder medir hasta que empiece una producción significativa, que es la recuperación de costos. La recuperación de costos, que puede ser hasta el 60%, sí, mientras Petróleos Mexicanos solo puede deducir el 12.5% o 6.10 en aguas someras por barril producido, las empresas privadas, o las operadoras, porque hasta Pemex tiene esos contratos, las operadoras que ganaron contratos pueden recuperar costos hasta por el 60% del valor de la producción. Las empresas, estas operadoras también pueden recibir como recuperación de costos el 125% de los costos de exploración. A Pemex ni siquiera recuperación de costos. Pemex tiene que pagar por cada molécula que mueve impuestos, como si la usó para reinyección o la usó para venderse a la CFE, es lo mismo, tiene que pagar impuestos. En el caso de los que tienen contratos de licencia, hasta un límite que fija la Comisión Nacional de Hidrocarburos se considera de autoconsumo y no pagan impuestos. Entonces, el régimen fiscal es muy distinto. Y un dato duro, en 2 años, simplemente en 2 años, 2011 y 2012, Petróleos Mexicanos le entregó al fisco 1.7 billones de pesos, que es el equivalente a todo su pasivo laboral. Entonces, sí cuenta el régimen fiscal, evidentemente, me parece. Que lo que me queda claro es que es un asunto muy complicado, muy complejo, que difícilmente una persona no vinculada con la cosa petrolera a fondo puede entender de qué manera hay que rescatar a la empresa, bajo qué términos. Cuando estamos hablando de que se entregan billones de dólares, y no es porque está en contra de la moneda nacional, sino porque el dólar, nos guste o no, sigue siendo por el momento la moneda de medida universal más
utilizada de manera corriente. Hablar de $1 billón, por ejemplo, lo que se entregó en el sexenio de 2000, en el decenio de 2000 a 2010, lo que entregó la industria petrolera con precios altos, es hablar de una industria altamente rentable. Ahora voy a este punto. Estados Unidos, país que habla de libre mercado, del paraíso de la apertura, ¿cuánto no invierte en subsidiar su agricultura, su industria alimentaria? Segunda cuestión, esta retórica antimigrante. Es que no queremos migrantes. Mentira. Fíjense qué pasó. Bueno, es parte importante de la economía. Antes de que subiera Trump. El movimiento que estaba impulsando Bernie Sanders y que apagaron todos, los mismos demócratas, Hillary y Barack Obama, iba tendiente a un movimiento multirracial de elevación del salario mínimo a $15 la hora, casi del 100%. El haber congelado eso y haber orientado el descontento contra el modelo que tanto han criticado Krugman y Stiglitz, entre otros, de que condujo al enriquecimiento exorbitante del 1%, a una gran concentración de la riqueza, a algo a lo que llevó fue a mantener congelados los salarios y en particular en la ilegalidad a los inmigrantes. Segundo elemento del liberalismo de mercado de facto. Tercero, los Estados Unidos tienen asegurado desde el Tratado de Libre Comercio, aunque formalmente no quedó incluido el Telecan como capítulo, ahora con el TMK-ICANN pues no me meto a eso, pero han tenido asegurado que México les venda materia prima barata sin ellos, y al mismo tiempo desmantelar nosotros nuestra industria de valor agregado. Lo que quiero decir, todo esto son medidas socialistas a favor de los grandes capitales estadounidenses. Me da mucha pena decirles que me han informado que tenemos 30 segundos para terminar el programa. Y lo único que me queda muy claro es que el asunto de Petróleos está particularmente complicado. Particularmente complicado. Si no es mediante el conocimiento perfecto de cómo funciona la industria y cómo funciona y cómo hay que corregir a Pemex, no sale adelante. Yo que les quiero agradecer mucho. Contrario, muchas gracias. No, un gustazo estar aquí. Gracias por invitarnos. Te agradezco mucho, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Gracias a ustedes. Y estoy seguro que ustedes se quedan como yo, así como diciendo, no, apenas empieza. Este asunto apenas comienza. Sí, está muy difícil, así como diciendo, no inventes. Todo eso hay que considerar. Bueno, en beneficio de este país, ojalá las cosas salgan adelante. Aunque estemos ya fuera del programa, ¿se puede? ¿Ya acabó el programa? No, ahorita ya nos vemos hasta la próxima. Y hoy, no van a poder escuchar lo que nosotros vamos a escuchar.